Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, hermanas, bienvenidos a este tiempo de la palabra de Dios. Ministerio Palabra Viva y Eficaz te da la bienvenida. Nosotros somos un ministerio ubicado en la ciudad de Ventura, California. Y gracias por acompañarnos cada vez, que ya sea días de semana en la noche o los domingos. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta familia. Aquellos que aman recibir la palabra de Dios sin importar el horario, ¿verdad? O el día. Si tú eres uno de ellos que le gusta recibir la palabra sin importar el día, el horario, bueno, bienvenido al club de la palabra de Dios. Vamos a leer primero hoy la palabra de Dios, después vamos a orar. Muy lindo el estudio que tenemos hoy. Yo sé que va a tocar nuestro corazón, nos va a mostrar un poquito más de lo que ya sabemos, qué significa nuestra vida acá en la tierra como cristianos, ¿verdad? Así que vamos a leer, hermanos, Primera de Pedro 2, 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Ojalá que usted tenga su Biblia ahí en su mano o el teléfono, para aquellos que les gusta con el teléfono leer la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 2, 11 y 12, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor Jesús, en nuestra vida. Gracias porque tú eres la palabra de Dios. Tú eres el verbo creador, el verbo, el logos, la palabra creadora, Señor. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en la cruz, por nuestros pecados. Gracias por haber resucitado al tercer día. Gracias por esa esperanza que como tus hijos tenemos, de que algún día, Señor, resucitaremos como tú resucitaste, para estar a tu lado para siempre. Gracias, Señor, por el sello del Espíritu Santo, que tenemos todos aquellos que te hemos confesado de corazón como Señor y Salvador. Bendito Padre, te pedimos en este momento que nos guíes, que nos guardes en este devocional en cuanto a peregrinos y extranjeros que somos ahora en esta tierra como tus hijos. Toca el corazón de cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga, para que tu palabra sea la que nos convenza, Señor, y nos exhorte en esta tarde. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos al verso 11 entonces, hermanos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El verso 11, acá en Primera de Pedro 2, hermanos, la fundación de este verso tiene que ver o está relacionado a lo que Pedro nos quiere comunicar. Está relacionado con la lucha que usted y yo constantemente tenemos en el interior. Se manifiesta en cada hombre, en cada mujer, de manera natural. Nosotros somos salvos por Cristo, ¿verdad? En la sangre de Cristo. Posicionalmente, como siempre decimos, ya estamos delante del Padre en Cristo. Pero cada día usted y yo debemos luchar, debemos pelear contra ese hombre, esa mujer natural que se quiere revelar a través de nuestra naturaleza, vieja naturaleza de pecado. Dice la palabra que ya somos espirituales, no somos naturales, no somos tampoco carnales, pero muchas veces, de alguna manera, hermanos, reconocemos que lo que nos rodea, lo que llega a nuestra vida, puede llegar a hacernos quitar o mover del propósito o movernos de la idea que tiene que estar cada día en nuestra vida de por qué seguimos aquí en la tierra. Si la palabra dice que somos santos delante de Dios, ya tenemos la eternidad en Cristo.
Ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hay veces que uno, ¿verdad?, pregunta, Señor, ¿por qué? Si estamos ya contigo en la eternidad, con gozo, sin llanto, sin amargura, sin enojo, sin envidia, Señor, ¿por qué nos tienes aquí todavía? Bueno, hay un plan del Señor en tu vida y en la mía que quiere cumplir a través nuestro, y por eso Pedro nos trata como hijos de Dios, nos trata como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Todavía el Señor nos tiene y es tiempo de entender qué significa y para qué estamos todavía aquí. Ahí donde Pedro dice amados, 2:11, amados, no se está refiriendo a todos. Ahí, en ese contexto, hermanos amados, Pedro está diciendo, me dirijo a aquellos que han sido amados y salvos en ese amor por el Hijo de Dios. Esta palabra, esta letra, esta carta de Pedro está dirigida exclusivamente a cristianos como usted y como yo, que estaban sufriendo, que estaban teniendo dificultades, algunos de ellos estaban teniendo temores por la persecución, y Pedro les dice, amados, me estoy dirigiendo a aquellos que han sido amados con un amor ágape, un amor de autosacrificio, un amor que solamente Cristo, el Hijo de Dios, pudo dar y sigue dando. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Ahí la palabra, o las tres palabritas, hermanos, yo os ruego, el apóstol Pedro está diciendo, aquellos que son salvos en Cristo, les pido que atiendan a las palabras que yo quiero decirles. Les pido que pongan atención a lo que yo quiero decirles. Y acá sigue diciendo Pedro, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. La palabra para extranjeros, hermanos, en griego es paroikos, y son aquellos que no viven en su propio país. Extranjero acá está tomado como la persona que es ciudadano de otro país, pero por un tiempo está viviendo en el lugar actual. Dice el apóstol Pedro, también como a peregrinos. Peregrinos, la palabra en griego es parapidemos. ¿Y sabe qué significa? Extraños o ciudadanos de otro lugar que caminan dentro de un país solamente para hacer negocios, para convivir, para traficar y poder vivir, comerciar. Imagínense que nosotros como extranjeros y peregrinos, Pedro nos está diciendo, ahora como hijos de Dios, ya no somos ciudadanos de esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por otro lado nos dice, si el Señor todavía te tiene acá como hijo de Dios, es para que sigas haciendo negocios para tu Rey, que es Jesucristo. ¿Qué negocios quiere el Señor que hagamos? Los negocios del Evangelio, los negocios de predicar la palabra, de mostrar a otros qué significa llamarnos cristianos. Ese es el trabajo, ese es el negocio que el Señor quiere hacer ahora a través de cada uno de sus hijos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Y ahora sabemos quiénes somos, ¿verdad? Muchas veces preguntan, pastor, ¿por qué el Señor a veces a personas cristianas, algunos los lleva antes que a otros? ¿Qué habrá pasado? ¿Estaría mal? ¿Estaría bien? ¿Fue un accidente? ¿Dios no estaba en control? Hermanos, para aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, no importa que tengan 10, 12 años, 18, 40 o 105, como somos peregrinos y extranjeros, en el momento que el Señor permite que un hijo de Dios o hija de Dios parta a su presencia, es porque ya el trabajo, el ministerio de esa persona en la tierra como hijo de Dios eterno terminó. Hay veces que nos volvemos un poquito fatalistas, ¿verdad? Hay veces que pensamos que según el pecado o según tal persona o yo mismo, Señor, por favor que no me pase nada hoy porque tengo que confesar este pecado. Y es muy bueno confesar pecados para mantener la comunión con el Padre. Pero fíjese que Pedro dice,
somos ciudadanos de paso en este lugar. Para lo único que el Señor nos tiene es para que hagamos negocios para el Rey Jesucristo, tocando la vida de otros, amando a otros con ese amor que Él nos amó, compartiendo la palabra, mostrando misericordia con los demás. Ese es el negocio que el Padre quiere ahora para usted y para mí. Sigue diciendo el apóstol Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, este es un comando, que os abstengáis de los deseos carnales. Ahí donde dice que se abstengan o que os abstengáis, está diciendo Pedro en el original, ustedes tienen que hacer el propósito en su alma, en su corazón, de abstenerse de los deseos carnales. Depende de ustedes, ustedes inician la acción, ustedes deciden. Si se abstienen de lo que me llega del mundo, la carne, mi yo, lo que fuera, que no es de Dios, o depende de ustedes si se abstienen y tratan de crecer en ese proceso de santificación cada día un poquito más. El verbo es abstenerse, el verbo ese abstenerse, hermanos, está en una voz media en griego y significa que cuando decidimos abstenernos no estamos solos. El Señor va a actuar sobre nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos provee la dirección y la fuerza para poder abstenernos de los deseos carnales. Y termina diciendo Pedro en el 11, que batallan contra tu alma y contra mi alma. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Acá el apóstol Pedro enfatiza al hombre natural en oposición al hombre regenerado, como usted y como yo, en Cristo Jesús. Aquí Pedro recalca o resalta lo que es el hombre natural, que aunque tenga una religión, diga yo conozco a Jesús, me han hablado, tiene una religión, pero no tiene una relación. Ese es el hombre natural. Usted y yo no somos ya hombres o mujeres naturales, somos hombres y mujeres espirituales por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Cuando Pedro dice que nos abstengamos de los deseos carnales, podemos remitirnos, hermanos, o puede estar unido ahí con Primera de Juan. Si usted me acompaña, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan 2:16, si usted lo tiene ahí lo leemos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Volviendo a Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Cuáles son los deseos de la carne, como nombraba Juan? Habla de la sensualidad, habla de la satisfacción de mis sentidos, de lo que me gusta sentir o a usted le gusta sentir y a lo mejor nos mueve de lo que Dios tiene para nuestra vida. Puede estar relacionado con los ojos, con la vista, con las manos, con la comida, puede estar relacionado con un montón de cosas. Esos son los deseos de la carne. Los deseos de los ojos están relacionados, como lo nombra Juan, en lo que es el materialismo. Cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, sin entender que es peregrino y extranjero, y el Señor decide cuándo dejamos de ser peregrinos extranjeros y partimos a nuestra ciudadanía eterna, muchos ponen prioridades en acumular y controlar los bienes materiales. ¿Es bueno planificar como hijos de Dios? Claro que sí. ¿Es bueno programar? Claro que sí. Pero hay un clic, hay un momento que el Señor entiende y usted y yo entendemos y nos damos cuenta cuando pasamos de programar para el futuro y tratar de hacer las cosas con orden, cuando de repente nos estamos moviendo hacia lo que es la acumulación de cosas materiales. Hay gente que hace un ídolo de su casa, hay gente que hace un ídolo de su carro, hay gente que hace un ídolo de un reloj, a lo mejor de oro. Hay personas, o aún cristianos, que hacen ídolos de una cadena, a lo mejor de oro, de plata, lo que fuera.
todo lo que está relacionado con lo material, cuando llega un momento que se interpone entre Dios y yo, o mi servicio al Señor, o mi búsqueda de Dios, se está transformando en un deseo carnal, involucrado con el tema del materialismo. ¿Se acuerda? Deseos de la carne, todo lo sensual, lo que está con los sentidos. Los deseos de los ojos, el materialismo. Y también Juan nos habla de la vanagloria de la vida. Es elevar nuestro yo para lograr aprobación, alabanza delante de los hombres, con el propósito de tener poder y control. Hay personas cristianas que han hecho de su trabajo un ídolo, han hecho de su título un ídolo, han hecho de sus logros universitarios o de alguna manera. Eso es su deseo carnal y eso batalla contra el alma también. Recordemos que el alma es mi intelecto, mi conciencia, mi voluntad y mis emociones. Está diciendo el apóstol Pedro, por favor, amados, aquellos que han sido salvos en Jesucristo, reconozcan y entiendan que ustedes son pasajeros ahora. Qué tremendo para el mundo, ¿verdad? Que saben también que son pasajeros, pero no saben dónde van, no saben de dónde vienen, no saben para qué están en el mundo y no saben para qué está el mundo. Usted y yo lo sabemos. Entonces eso nos tiene que motivar un poco, hermanos, a ir un poquito más profundo cuando llega el temor, a lo mejor del futuro o la muerte, o si vamos a tener comida. Hoy me estaba contando alguien que parece que están hablando de que no va a haber carne. Oh, wow, no va a haber carne en todo el país. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que acordarnos de Dios, orar, y Él dice que no nos va a faltar nada, ¿verdad? Esa es una de las batallas, por ejemplo, en este momento, con lo que es la sensualidad, que es lo que el enemigo en muchos cristianos está logrando, que tengan ansiedad, que tengan tristeza, que tengan pánico de ver qué va a pasar con todo esto que está sucediendo. Y Pedro, hermano, nos dice, estás aquí, hoy sí, mañana no. Dios te tiene hasta que Él decida, pero te tiene para seguir expandiendo el Evangelio, para seguir hablando de Cristo. No para preocuparte si en lugar de 2 casas vas a tener 3 o 4. O si en lugar de New York Steak vas a comer una carne molida a lo mejor de $2 la libra. El versículo 12, primera de Pedro 2:12. ¿Por qué nos pide esto Pedro? Como peregrinos y extranjeros. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles o entre los perdidos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores o de ignorantes, o como usted le quiera llamar, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahí donde dice manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, no salvos, está diciendo Pedro, viviendo según los principios de la Biblia, que la gente vea que no importa lo que te rodea, como entendemos que somos peregrinos y extranjeros trabajando para un rey que se llama Jesucristo, vivimos de acuerdo a los principios de la palabra de Jesucristo. Estos principios del Señor se aceptan a través de nuestra voluntad. ¿Se acuerda el versículo 11? Depende de mí, el Señor trabaja conmigo, pero está en una voz media, abstenerme de los deseos de la carne o dejar que sigan gobernando mi vida en tiempos de ansiedad, pánico, angustia, amargura, lo que fuera. El mundo observa, hermanos. En este momento el mundo nos está observando más que nunca, yo creo, por lo menos más que en los últimos 10, 20, 25 años. Nosotros iniciamos la acción, como dice el versículo 12, nosotros iniciamos la acción de mantener nuestra buena manera de vivir entre los que no conocen a Cristo. Ahí en 1 Corintios 10:23, 1 Corintios 10:23, si usted me quiere acompañar, 1 Corintios 10:23, dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nosotros somos los que tenemos que establecer, hermanos, límites y fronteras de acuerdo a la palabra de Dios.
Una vida que se adapta al propósito y diseño de Dios es una vida que va a mostrar cada vez más un poco más de santidad, un poco más de separación para Dios. Si nuestra vida como peregrinos y extranjeros se adapta al propósito y diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros, cada día un poco más vamos a mostrar más santidad, separación para Dios. Fíjese que sigue diciendo el versículo 12, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o malhechores usted sabe que está relacionado como personas que están fuera de la ley, como ladrones, ¿verdad? O como personas que no aceptan la ley, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, lo interpretaríamos de esta manera, para los que continuamente nos acusan hablando mal en contra nuestra. Déjame decirte algo, hermano, hermana. Si hay alguien que te ha dado lata como cristiano, sea familia, amigo, familia extendida, vecino, si hay alguien que te ha dado lata como creyente, en este momento es cuando más va a tratar de hacerlo. Siempre va a haber una crítica. Siempre va a haber una opinión diferente en cuanto a que somos ignorantes, creídos, que no tenemos la ciencia, que solamente creemos en un Dios que inventó la religión. Preparémonos porque continuamente, dice Pedro, estaban murmurando en aquella época los gentiles contra los cristianos y es lo que está pasando al día de hoy, más que nunca en este tiempo de prueba para el mundo entero. El mundo nos va a ver como hipócritas más que nunca. Nos va a ver como enemigos de la religión. Nos va a ver como extremistas que quieren imponer sus valores morales en otros. Nos van a ver como extremistas que quieren imponer los valores de la palabra de Dios en otros. Preparémonos, porque es lo que viene, cada vez más. El mundo ama la filosofía, el mundo ama el humanismo, el mundo ama la ciencia, el mundo ama el ocultismo. El mundo ama la brujería disfrazada de astrología o de nueva era. Ahí sí que van a decir que las personas que los practican son inteligentes, son modernos, son progresistas. Nosotros siempre vamos a quedar como legalistas e ignorantes. Pero aún así nos dice Pedro, mantengan vuestra buena manera de vivir, es un comando. Que los demás vean que ante la tribulación, la tragedia, la angustia, como entendemos que somos peregrinos y extranjeros ahora con una vida eterna y el tiempo que nos queda acá es para servir a nuestro Rey, si entendemos eso, los demás de alguna manera lo van a entender también y lo van a reconocer. Nos van a seguir llamando legalistas, ignorantes, extremistas, pero sin embargo, por lo menos va a haber algo que no van a poder decir, que no nos hemos mantenido firmes, constantes, invirtiendo en la palabra de Dios e invirtiendo en nuestro proceso de santificación cada día. Termina diciendo Pedro en el versículo 12. Fíjese que dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Todo ser humano tendrá que estar delante de Dios para dar cuenta de sus actos. Usted y yo como hijos de Dios, en el tiempo del tribunal o el trono del tribunal de Cristo, como lo nombra ya 2 Corintios 5:10, cuando la iglesia parte con el Señor, tenemos ese tribunal de juicio no para perdición. El cristiano parte con el Señor va a determinar premios, coronas, alabanza, trabajos que vamos a hacer en el reino milenario. Cuando Él, después de esos 7 años en el cielo con nosotros, vuelva a la tierra, a la batalla de Armagedón, destruya al anticristo, al falso profeta y comience su reino de 1000 años. Nosotros vamos a dar cuenta en cuanto a obras como creyentes, pero el perdido, de alguna manera va a dar cuenta delante de Cristo también. Usted lo puede en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, del 11 al 15. El trono de juicio o el gran trono blanco de juicio es todo para perdidos, ya sea
delante del Señor nosotros, ya sea los perdidos en aquel tiempo, antes que se establezca el estado eterno, ¿verdad? Antes que baje la Nueva Jerusalén. El apóstol Pedro dice acá, vamos a ser testigos, tanto de nuestras obras, de las obras del hermano o la hermana que a lo mejor hemos conocido cuando estemos con Cristo, todos vamos a ser testigos del trabajo, de las obras, de la alabanza que el Señor va a dar a cada uno de nosotros. Pero también vamos a ser testigos cuando el Señor juzgue a todos los perdidos de toda la creación. Por eso dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, aún en el día de la visitación, aún en el momento que el perdido esté sabiendo delante de Dios que va a ser muerto y va a estar en el lago de fuego y azufre por la eternidad. ¿Se acuerda que la palabra lo llama la segunda muerte? Aún ahí, aquellos que no quisieron recibir el Evangelio, aquellos que se negaron a creer en Cristo como Señor, nosotros los vamos a ver. Nosotros vamos a ver ese juicio. Y ellos van a reconocer en alguno de nosotros, lamentablemente ya va a ser tarde, pero van a reconocer en alguno de nosotros aquel o aquella que me habló de Cristo, que me habló de la salvación y nunca presté atención. Dice Pedro, y aún así, y aún allí, van a considerar que tus obras eran buenas cuando estabas en la tierra. A través de nuestro testimonio entre los no creyentes, hermanos, acá en la tierra, trabajando para el Rey Jesucristo, a través de nuestro testimonio es posible que algunos de los que estén perdidos hoy tomen la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador, que se pongan a cuentas con Dios, que pida perdón y lo reciban al Hijo de Dios como Señor. Aunque muchos nos criticarán por ser cristianos, aún así, si mantenemos nuestro estilo de vida bíblico lo mejor que podamos, eso va a proveer el potencial para que ellos, aun gente que no conocemos personalmente, pero para que otros puedan llegar a ser cristianos también y a recibir a Jesucristo. ¿Qué pasa con los cristianos que están alejados, que están enfriados? Van a ver en tu testimonio y en el mío, ojalá que así sea, cómo tomamos la vida, cómo tomamos lo que llega, cómo tomamos el gozo, la tragedia, la alegría, la tristeza, cómo tomamos la muerte. Somos extranjeros y peregrinos. Esta no es nuestra patria es celestial. Somos peregrinos, hermanos, solamente estamos aquí, ahora en este nuevo nacimiento. Estamos aquí solo para hacer los trabajos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los perdidos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias por tu apóstol Pedro, Señor. Gracias por estas palabras del Espíritu Santo a través de Pedro, Señor, acá en primera carta. Gracias, Señor, porque yo sé que la palabra ha tocado nuestro corazón. Señor, yo te pido que a cada uno de nosotros nos muestres, nos enseñes el verdadero valor realmente, Señor, de lo que nos rodea. El valor real, Señor, de las posesiones que tenemos. Van a quedar para alguien más, Señor. Enséñanos a invertir, bendito Padre, en lo que tiene valor eterno. En la palabra, en llevar a otros a los pies de Cristo, en invertir en la palabra en nuestros hijos, en nuestros nietos, los vecinos, familia extendida. Por favor, Señor, que en este momento tan especial para tu iglesia, comencemos a entender, Señor, que somos peregrinos y extranjeros, solamente haciendo negocios, dando buen testimonio y caminando en santidad, representando a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios.
Te lo pedimos, Padre, por favor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cristo vive. Bendiciones para ustedes.